El trabajo en la Deep Web tenía sus reglas no escritas, y aunque muchos no las aceptaban, él las cumplía con rigor. Secuestrar objetivos y entregarlos a empleadores anónimos se había vuelto una rutina para él y Sam, su socio desde hacía años en ese oscuro mundo de sombras y códigos cifrados. La mayoría de los objetivos eran personas con recursos, de esas que podían pagar rescates exorbitantes. Gente con miedo, desesperada por volver a la luz, mientras ellos, en la penumbra digital, negociaban y operaban con frialdad quirúrgica. Nadie preguntaba el destino final de esos secuestrados, y nadie se sorprendía cuando desaparecían sin dejar rastro. Pero ese encargo, el último que recibieron, rompió ese patrón con una sensación extraña, un escalofrío que no pudo sacudirse. Capturar a un joven de 19 años, que no parecía un blanco rentable ni relevante para la red, y que además vivía con sus padres, era inusual. Más extraño aún fueron las instrucciones. Usar carfentanilo, un tranquilizante demasiado potente, casi letal en dosis pequeñas, como si quisieran asegurarse que el objetivo no se moviera, no respirara siquiera. Algo no cuadraba. Al recibir el aviso, él y Sam debatieron brevemente. ¿Carfentanilo? ¿No es demasiado para un chico que ni siquiera tiene nada? ¿No será un error?, dijo él, intentando entender. Sam, más pragmático, encogió los hombros. Puede que sea una orden directa o un tipo que no quiere problemas. Mejor ir seguros, pero yo uso algo más suave, por las dudas. Finalmente decidieron confiar en su juicio y usar un tranquilizante menos agresivo. Llegaron al vecindario discreto, una calle tranquila llena de casas idénticas con jardines bien cuidados, coches estacionados con pulcritud, la fachada de la vida común. El joven, su objetivo, parecía insignificante desde fuera. No tenía vigilancia especial, ni rutina complicada. Lo vieron desde la distancia varias horas, observando cómo pasaba el día encerrado en su casa, ajeno a cualquier mundo exterior más allá de la pantalla que seguramente absorbía sus ojos. Cuando llegó la noche y la operación se activó, el protagonista fue quien disparó el dardo tranquilizante. La aguja silbó en la oscuridad y alcanzó al joven en el hombro, pero la reacción fue desconcertante. El chico no se desplomó, ni gritó, ni se resistió. En lugar de eso, lo miró fijamente, con una calma inquietante, una expresión que parecía esconder un abismo de cosas inconfesables y que paralizó al protagonista con un terror primitivo. Esa mirada tenía algo que no podía explicar, una presencia que iba más allá de la piel. Decidió entrar, confiado en que el efecto del tranquilizante lo inmovilizaría. Pero al abrir la puerta, la casa estaba en silencio. No había señales del joven. La cama estaba deshecha, pero no había rastro de su cuerpo. Solo encontró la ropa esparcida en el suelo, como si el chico se hubiera despojado de ella en la huida. Su corazón latía con fuerza. La atmósfera comenzó a cambiar. Los ruidos provenientes del sótano hicieron que el aire se volviera denso, y una oleada de miedo lo inundó. Sam, quien lo había seguido, de repente fue atacado con una violencia inesperada. Su grito se ahogó en la penumbra cuando fue arrastrado hacia abajo, hacia el sótano, dejando tras de sí un eco de horror imposible de ignorar. Sin pensarlo, el protagonista corrió tras él, bajando los escalones con el pulso acelerado y la mente sumida en un caos de preguntas sin respuesta. Lo que encontró en el sótano fue un abismo de pesadilla. Allí estaba la criatura, una forma retorcida y grotesca, con rasgos humanos distorsionados, piel que parecía cosida a desgana, garras afiladas y una mandíbula desencajada que se extendía en una mueca terrorífica mientras devoraba a Sam. La comprensión lo golpeó con brutalidad. Aquello era el joven que habían venido a capturar, transformado en algo que desafiaba toda lógica y humanidad. Atónito y aterrorizado, el protagonista sintió cómo su mundo se desmoronaba. La Deep Web no era solo un lugar para criminales y traficantes. Allí habitaban monstruos, entidades que escapaban a la razón, que se alimentaban del miedo y la oscuridad. Su vida, su moral y su cordura pendían de un hilo tan fino como la red invisible que lo había traído hasta ese punto. Sabía que ya no podía volver atrás. Cambió su identidad, borró todo rastro, abandonó la vida que había llevado hasta entonces. Pero el monstruo en el sótano no era solo una amenaza física, sino un símbolo del peso de sus propias acciones y arrepentimientos. El día antes de la operación, el protagonista repasaba una y otra vez los detalles del encargo, buscando alguna pista que justificara el uso de un tranquilizante tan letal como el carfentanilo.
La Deep Web era un mercado caótico donde las órdenes venían de voces anónimas y él nunca preguntaba por qué, solo cumplía. Pero esta vez algo le revolvía el estómago. Quizás era la juventud del objetivo, o la simplicidad de la misión. En otros casos, sabía que al menos habría una razón: el dinero, la política, las venganzas. Pero este encargo parecía distinto. Sam no parecía tener esas dudas. Para él, cada trabajo era simplemente un paso más para sobrevivir y mantener su posición en la red subterránea. No hay lugar para debilidades aquí, solía decir. Y esa frase le resonaba ahora con fuerza, como un eco vacío en su mente. Cuando llegaron a la calle, el silencio era absoluto, roto solo por el murmullo lejano de algún vehículo. La casa donde vivía el joven era modesta, pero bien cuidada, con las luces apagadas y la persiana baja. Al vigilarlos desde la distancia, observaron cómo la rutina del chico parecía casi monótona. Encendía una lámpara, se sentaba frente a un escritorio, y la luz azul de la pantalla iluminaba su rostro pálido durante horas. El protagonista sentía una mezcla de incomodidad y fascinación. Había algo en la quietud del joven que le recordaba a sí mismo, o tal vez a lo que había sido antes de entrar en este mundo oscuro. La brecha entre su pasado y su presente se hacía más evidente a cada momento. Cuando el momento llegó, la tensión se volvió insoportable. Al disparar el dardo, esperaban que el chico cayera instantáneamente. Pero en vez de eso, la calma con la que los miró le heló la sangre. Esa mirada, fija y profunda, fue como un puente hacia un abismo donde se escondían secretos inimaginables. Entrar en la casa fue una decisión tomada en un instante, impulsada por la incertidumbre y el miedo creciente. Los pasos resonaban en las habitaciones vacías, el aire parecía haberse espesado, y el silencio se volvió una presencia tangible. Al notar que el cuerpo del objetivo no estaba, y que solo quedaban sus ropas en el suelo, una sensación de pavor se instaló en el protagonista. Los ruidos sordos que provenían del sótano rompían la atmósfera de normalidad. El destino de Sam, que en ese momento estaba cerca, se tornó incierto. El ataque fue brutal, inesperado. La desesperación y el horror se fundieron en la mente del protagonista, obligándolo a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al bajar al sótano, la realidad que encontró desafiaba toda lógica humana. La criatura que devoraba a Sam era una aberración que mezclaba lo humano y lo monstruoso, como si la naturaleza misma se hubiera retorcido en un experimento macabro. En ese instante comprendió que no solo estaban lidiando con un simple objetivo de secuestro. La Deep Web, ese lugar que creían conocer, era un abismo aún más oscuro, habitado por horrores que escapaban a la razón. La noche se cerraba con un manto opaco y silencioso, mientras el protagonista trataba de ordenar sus pensamientos, aferrándose a la rutina que le había servido durante años en la Deep Web. Había aceptado muchos trabajos, secuestros, extorsiones, tráfico oscuro. Cada misión lo endurecía un poco más, borrando la línea entre lo humano y lo monstruoso que él mismo podía llegar a ser. Pero esta operación no se parecía a ninguna otra. La simple idea de usar carfentanilo, una droga que podía matar en segundos si no se manejaba con extrema precisión, lo había hecho dudar. Aquel encargo era distinto, no solo por el objetivo, sino por el silencio que lo rodeaba. No hubo llamadas ni mensajes aclaratorios, solo la orden puntual y fría. Capturar al joven, usar carfentanilo, no preguntar. Sam se mantuvo firme, como siempre, en su postura pragmática. Si nos mandan eso, debe ser por algo. No podemos arriesgarnos a fallar, dijo con la voz dura. Él no mostraba miedo, pero el protagonista podía sentir la tensión tras esa fachada. Los dos eran una unidad en ese submundo, pero algo en esta misión estaba empezando a agrietar esa confianza. Llegaron a la zona residencial bajo el manto oscuro, estudiando la casa desde lejos, las ventanas selladas, las cortinas corridas. El joven vivía encerrado, un espectro en su propio hogar. Días de vigilancia solo confirmaron que no era alguien de interés para el crimen tradicional. Ni drogas, ni dinero, ni enemigos aparentes. Solo un chico común, quizá demasiado común para lo que se esperaba de un objeto en la Deep Web. Cuando llegó el momento de actuar, el protagonista se armó de valor. Apuntó, disparó el dardo con el tranquilizante que consideró seguro, y el joven fue alcanzado. Pero en lugar de caer derrotado, el chico lo miró con una calma terrible,
como si conociera cada movimiento, cada intención oculta tras la operación. Esa mirada era más que miedo o desafío. Era un abismo que parecía absorber la luz y la esperanza. Al ingresar en la casa, no encontraron cuerpo alguno, solo un rastro inquietante, la ropa esparcida en el suelo, como si el joven se hubiera desvanecido. El aire se volvió denso, la atmósfera saturada de una energía oscura y presagios. Los sonidos extraños provenían del sótano, un lugar al que nadie parecía haber ido en años. Sin opciones, bajó para buscar a Sam, quien estaba siguiendo pistas al otro lado de la casa. Lo que presenció a continuación desbordó toda comprensión humana. La criatura era una pesadilla viva, un ser con piel tirante y mal cocida, con garras afiladas y una mandíbula grotescamente desencajada. En su interior reconoció los rasgos del joven, pero la humanidad que una vez tuvo se había diluido en una masa monstruosa. Mientras devoraba a Sam, emitía un sonido gutural que rompía el silencio con una brutalidad atroz. El protagonista sintió cómo el terror lo paralizaba, cómo la línea entre la realidad y la locura se desvanecía. Corrió, huyó sin mirar atrás, con la certeza de que algo había cambiado para siempre. La Deep Web no era solo un lugar de crimen humano, era un pozo de abominaciones que desafiaban toda lógica. Desde ese día, el protagonista desapareció. Cambió su identidad, borró su pasado, abandonó a Sam y esa vida que lo había consumido. Pero la sombra del monstruo lo perseguía en sus pesadillas, un recordatorio constante de que no hay red que pueda salvarte de lo que realmente acecha en la oscuridad. El protagonista se refugió en una ciudad lejana, adoptando un nuevo nombre y un nuevo rostro. Pero la realidad no tardó en alcanzarlo. Su mente, fragmentada por la experiencia, comenzó a desmoronarse. Sabía que el monstruo en el sótano no era una anomalía aislada, sino una manifestación de un mal profundo que habitaba en la Deep Web, un abismo sin fondo donde lo humano y lo inhumano se entrelazaban. Con el tiempo se volvió paranoico, desconfiando de cualquier sombra, escuchando ruidos que solo él podía oír. Los ecos de aquella noche lo acosaban, la imagen de Sam siendo devorado tatuada en su memoria. Atrapado entre la culpa y el miedo, intentó buscar respuestas en la misma Deep Web que le había dado su vida oscura, pero encontró solo fragmentos, rumores sobre experimentos imposibles, entidades que se alimentaban del miedo y que se manifestaban solo para aquellos que se atrevieran a mirar demasiado profundo. Un día, al revisar viejos mensajes cifrados, encontró un enlace a un foro prohibido, un lugar donde usuarios compartían relatos similares, desapariciones, encuentros con seres imposibles. Allí comprendió que la criatura que había visto no era única. Eran monstruos que existían en las grietas digitales y físicas, y que algunos empleadores usaban como armas o como castigos. Con la última chispa de su cordura, entendió que no podía huir más. La red lo había atrapado para siempre. Y así, encerrado en su nuevo apartamento, vigilando las sombras, esperando que el monstruo no volviera por él, comprendió que el precio de la Deep Web no era solo la muerte física, sino la destrucción del alma. Aquellas vacaciones de verano prometían ser las más tranquilas de los últimos años. Después de un semestre agotador en la universidad, mi único plan era pasar unos días con mi tía en un pueblo cerca de las montañas, donde el aire era limpio y el ruido apenas existía. Lo que no esperaba era que mi prima Lisa estuviera de visita también. Ella siempre fue distinta, inquieta, brillante, y con una obsesión poco disimulada por el hacking, los misterios digitales y, sobre todo, la Deep Web. Fue durante una tarde de lluvia, con las ventanas empañadas y la casa en silencio, que Lisa propuso explorar un poco. Dijo que había leído sobre un sitio nuevo que no muchos conocían aún, una especie de sala de espectáculos clandestina, solo accesible mediante invitación en foros específicos de la Deep Web. La tienda de horrores de Chota, lo llamó con voz baja, como si el nombre en sí cargara una maldición. No me gustó el tono que usó, ni el brillo en sus ojos cuando lo mencionó. Pero la curiosidad pudo más. Con su laptop en las piernas, Lisa se puso a trabajar. Abrió Tor, activó una cadena de VPNs y navegó por varios portales cifrados hasta llegar a un enlace .onion que parecía inactivo. Luego ingresó un código que había conseguido en un chat oculto días atrás. Fue entonces cuando la pantalla se tornó negra y un texto rojo apareció. Bienvenidos al show, no hay vuelta atrás. El sitio pedía registro.
Solo se aceptaban usuarios con direcciones verificadas en foros criminales, pero Lisa, precavida, ya había preparado todo eso. Nos logueamos con un seudónimo compartido. Dentro, la interfaz era extrañamente profesional. Todo oscuro, con una estética que recordaba a un teatro antiguo, cortinas negras, máscaras venecianas, candelabros en movimiento pixelado. Un contador marcaba 15 minutos para la próxima función. ¿Estás segura de esto?, le pregunté. Lisa no respondió, solo me lanzó una sonrisa cómplice. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la transmisión comenzó. Una cámara fija mostraba una sala iluminada con luces tenues. Al centro una silla de metal con correas, y en ella un hombre, delgado, amordazado y claramente aterrorizado. Frente a él apareció una figura enmascarada, vestido con una túnica negra y una máscara blanca sin expresión. La voz que salió de los parlantes era distorsionada y grave, como si saliera de una caverna. Bienvenidos, miembros de la tienda de horrores. Esta noche, como siempre, ustedes deciden el destino de nuestras piezas. Hoy, Andrew Fisher, 32 años, acusado de pedofilia, aunque eso aquí no importa. En un costado de la pantalla se desplegó una lista de acciones: electroshock, cortes leves, tiro en la pierna, desangramiento lento, disparo letal. La gente votaba en tiempo real. El resultado más votado se ejecutaba. Todo era interactivo, como un juego sin moral. No tardamos en entender que no era actuación. Las expresiones, los gritos, la sangre, eran reales. Andrew lloraba, suplicaba, escupía sangre. Nadie lo ayudaba. La transmisión duró casi 1 hora. Al final el voto fue unánime. Disparo en la cabeza. El sonido seco del arma rebotó en nuestras paredes. Lisa cerró la laptop con manos temblorosas. Su rostro había perdido todo color. No dijimos nada durante varios minutos. El silencio era asfixiante. Luego, sin previo aviso, la laptop se encendió sola. La pantalla mostró una transmisión directa, sin interfaz. Solo el rostro de la máscara blanca. Ahora que han visto, deben participar, dijo la voz de Chota. El juego ha cambiado. O juegan, o mueren. Pensamos que era una amenaza genérica, una forma de intimidar. Hasta que llegó el mensaje. En mi teléfono, mi número personal. Dispara a Raymond Smith, coordenadas adjuntas. Tienes 3 horas, o Lisa muere en vivo. El mensaje venía acompañado por una foto de Lisa captada desde la ventana del cuarto minutos antes. La reconocí por la cortina, el ángulo y el miedo en su rostro. Salí corriendo al patio. No vi a nadie. Pero el mensaje era claro. Alguien nos vigilaba. Intentamos apagar todo, desconectarnos. Nada funcionó. Los dispositivos parecían infectados. Chota hablaba desde todas las pantallas. Estaba dentro. Sabemos quién eres. ¿Qué estudias? Tu expediente militar. Sabemos que eres tirador, dijo la voz. Era cierto. A los 19 estuve en la academia. No me gradué, pero fui entrenado. No quise seguir ese camino. Pero al parecer Chota sí. Las coordenadas llevaban a una zona industrial a 40 minutos en auto. Tomé la mochila con mi antigua pistola que aún conservaba. Lisa me miró con una mezcla de pánico y culpa. No tienes que hacerlo, dijo. Pero lo haré, respondí. Porque te van a matar si no lo hago. Raymond Smith era un hombre común. Lo vi salir de un almacén, tomar su café en una esquina. No tenía escoltas. Nada indicaba que fuese un criminal. Pero eso no importaba para Chota. La orden era clara. Disparé una sola vez. En la cabeza. Limpio. Sin testigos. Volví al auto con las manos temblorosas, sintiendo que había dejado algo más que una vida en el suelo. Había perdido una parte de mí. Pensé que con eso acabaría, pero número. La transmisión se reanudó al llegar a casa. La máscara de Chota ocupaba toda la pantalla. Y Lisa, amarrada, llorando, detrás. Gracias por participar, pero las reglas siempre cambian. Hoy el espectáculo requiere un cierre inesperado. El disparo vino después. La sangre salpicó la cámara. Mi grito retumbó en las paredes de la casa. Todo se volvió negro. La transmisión se cortó. El sitio se desactivó. Pasé días en shock. No comí. No dormí. Pensaba en Lisa, en su cuerpo, en sus ojos suplicantes. Pero también pensaba en la máscara, en la voz, en el juego. Luego recordé algo. Un detalle ínfimo en la transmisión. Una luz intermitente detrás de Chota. Una cámara de seguridad,
justo al fondo. Conozco esas cámaras. Las he estudiado. Reconozco la marca, la resolución. Sabía que algunas almacenan registros en la nube. Y si hay nube, hay metadatos. Con mis conocimientos básicos, logré interceptar parte del tráfico del video. Rastreé una dirección IP. Encontré un fragmento que parecía no estar cifrado. Contenía una secuencia de datos que, con algo de suerte, reveló un ID de placa. Una camioneta Ford Explorer, año 2012, con matrícula visible por milésimas de segundo. Detuve el video. Tomé nota. A partir de ahí comenzó mi cacería. El dueño del vehículo, Zachary Brown, con dirección en un suburbio a las afueras del estado. Lo seguí durante 2 días. Descubrí que vivía solo, pero no siempre. Algunas noches llegaban furgonetas, gente entraba, no salía. Preparé lo que pude, gas pimienta, un cuchillo, un taser, una grabadora, nada sofisticado. No era una operación profesional. Solo un tipo roto buscando respuestas. Y venganza. Esperé la madrugada. Entré por la parte trasera forzando la cerradura. La casa olía a humedad, metal y encierro. Bajé al sótano guiado por las voces. Lo que vi allí me persigue aún hoy. 2 niños, amarrados. Uno de ellos con vendas cubriendo los ojos. Temblaban. No grité, no los liberé aún. Primero busqué a Zachary. Lo encontré en la cocina. Lo reduje con el taser. Atado a una silla, le puse la grabadora frente al rostro. ¿Quién es Chota? ¿Dónde está? ¿Dónde tienen a Lisa? Zachary no se resistió. Habló entre dientes, con miedo. Dijo que Chota era solo una fachada, que detrás había una red más grande, que las transmisiones eran solo una parte de algo mucho peor, que Lisa ya no estaba. No quise oír más. Llamé a la policía con un número anónimo. Di las coordenadas. Luego me fui, me escondí. Pero antes supe una cosa más. Chota planeaba una nueva transmisión. Un gran espectáculo, según Zachary, en un viejo almacén abandonado en las afueras del condado. Allí iría, solo y armado. Las semanas siguientes fueron un constante estado de alerta. Me movía con cuidado, vigilando los alrededores del almacén que Zachary mencionó. No tenía certeza de qué me esperaba ahí, ni qué clase de monstruos acechaban, pero no podía darme el lujo de fallar. La policía apenas me creía. Al principio dudaban de la existencia de la tienda de horrores y sus transmisiones, pero las pruebas que entregué, el video de Zachary y las coordenadas de los niños, hicieron que el caso se moviera, aunque lentamente. Mientras esperaba el día señalado, Lisa y yo nos habíamos convertido en una extensión el uno del otro. Ella me había mostrado la puerta hacia un mundo que yo jamás pensé cruzar. Yo le había enseñado a manejar un arma, a defenderse. En esos momentos, su ausencia se sentía como un vacío físico, como si el aire hubiera perdido densidad y la luz se filtrara con dificultad. No dormía. Ni siquiera la sensación de estar armado y preparado podía calmar mi mente. Por las noches, repasaba mentalmente cada detalle de aquella transmisión inicial, intentando encontrar algún error, alguna pista que se me hubiese escapado. Sabía que Chota no era un solo hombre. Zachary lo dijo claro. Era una red, un entramado perverso que manipulaba a personas desesperadas para crear un espectáculo de terror. Y sin embargo, ahí estaba yo, dispuesto a entrar a su terreno, a enfrentar lo desconocido. Llegó el día, oscuro, húmedo, con nubes bajas que cubrían el cielo. Me acerqué en auto al almacén, una estructura de metal corroída, con grafitis y ventanas rotas. La calle estaba desierta, salvo por algunos gatos que huían al verme. Entré con la grabadora en mano, el gas pimienta en el bolsillo, y el taser listo para cualquier emergencia. Dentro, el aire olía a moho y descomposición. Las luces parpadeaban con intermitencia, y al fondo, un murmullo constante se elevaba. Avancé con cuidado, sintiendo la adrenalina inundar cada músculo. Pronto, escuché voces. No eran muchas, pero eran firmes, intimidantes. La sala principal estaba acondicionada como un pequeño teatro. Sillas rotas, cámaras estratégicamente colocadas, cables colgando. En un lado, un grupo de 3 hombres encapuchados manipulaba equipos electrónicos. Sus rostros eran sombras. Al centro, la máscara blanca de Chota se proyectaba en una pantalla gigante. Me oculté tras una columna y escuché cómo planificaban la siguiente transmisión. Quería grabarlo todo. Cualquier palabra, cualquier señal que pudiera usar para derribar ese infierno. Entonces, uno de ellos notó mi presencia.
Un grito alertó a todos y comenzaron a perseguirme. Corrí hacia una puerta lateral, esquivando muebles y cables, mientras el sonido de pasos y órdenes gritadas me seguía. Sentí un dolor agudo cuando uno me dio un golpe en el costado, pero no me detuve. Logré salir al patio trasero. Respiré con dificultad, las manos empapadas en sudor. Sabía que debía regresar, encontrar pruebas, encontrar a Lisa si es que aún estaba con vida. Regresé esa noche con un plan. Usaría la grabadora oculta, mi gas y el taser para sorprenderlos. Sabía que no podía confiar en nadie más. Tenía que ser yo solo. No había margen para errores. Poco a poco fui infiltrándome en sus comunicaciones internas, escuchando cómo se comunicaban con el público de la Deep Web, cómo cada voto se traducía en una atrocidad, cómo la gente desde el anonimato tiraba los hilos para alimentar esa macabra función. En esos días, me obsesioné con la idea de justicia. ¿Era yo justo? ¿Había cometido un error irreparable al matar a Raymond? ¿Podía salvar a Lisa y a esos niños sin convertirme en uno de ellos? Pero no había tiempo para dudas. Jota tenía el control, y yo debía quitarle las riendas. Las semanas que siguieron fueron una guerra invisible, un juego de sombras entre mis pasos y los de Jota. Había logrado infiltrar un poco más la red que mantenía el horror vivo, gracias a pequeños descuidos de Zachary y sus cómplices. Las grabaciones que logré tomar con la cámara oculta mostraban escenas que helaban la sangre. Torturas, votos crueles, una orgía de sufrimiento a la que nadie, ni siquiera yo, estaba preparado para enfrentar. Pero la esperanza apareció en forma de una oportunidad. Esa noche planeaban una transmisión especial, la más grande que habían hecho hasta entonces. Me preparé para ir por todo, armado con la grabadora para documentar, el taser para defenderme, el gas pimienta para neutralizar y el cuchillo para emergencias. Me adentré nuevamente en el almacén. Las luces parpadearon apenas crucé la puerta. Al centro de la sala la silla de tortura estaba lista. Las cámaras apuntaban a un escenario oscuro donde se suponía estaría la próxima víctima. Pero no era un desconocido. Era Lisa. Ella estaba amarrada, con la máscara puesta y lágrimas rodando por sus mejillas. Al verme, sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y esperanza. «Tú no debiste venir», susurró con la voz débil. «No voy a dejar que esto siga», respondí. «Hoy se acaba». La máscara blanca apareció en la pantalla gigante y la voz distorsionada de Jota retumbó por todo el lugar. «Bienvenido, invitado especial. Veo que traes regalos, pero el show debe continuar». Fue entonces cuando los otros hombres encapuchados aparecieron, rodeándome. Comenzó la lucha. El taser se descargó sobre uno, el gas cegó a otro. Forcejeé, luché con la rabia de quien no tiene nada que perder. Pero la realidad fue dura. Me superaban en número. En un instante de claridad, logré activar la grabadora. Mientras me defendía, dejé que capturara la voz de Jota, sus amenazas, sus confesiones, su seguridad de que nadie podría detenerlo, su crueldad sin límites. En medio del caos, disparé al último hombre que me atacaba. La pistola retumbó. Caía, pero no sin antes lanzar una advertencia. Esto es solo el principio. Finalmente, Jota quedó herido, desarmado. Lo grabé con la grabadora en mano, su rostro sin máscara, su verdadera identidad expuesta. Sus ojos llenos de odio y desesperación. La policía llegó poco después, alertada por mi llamada anónima. Arrestaron a Jota y sus cómplices, los niños fueron liberados y Lisa, aunque viva, nunca volvió a ser la misma. Yo pagué un precio alto. El asesinato de Raymond me persigue cada día. La muerte de Lisa, aunque vengada, dejó una cicatriz imborrable. Y el conocimiento de que en la Deep Web, los monstruos no solo existen. Reclutan, manipulan y convierten espectadores en cómplices. En el silencio posterior, mientras las sirenas se alejaban, comprendí que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar del todo. Después de 2 años de relación, Katie decidió terminar con él. La noticia le llegó como una puñalada fría en el pecho, sin advertencia, sin razón aparente. Solo un mensaje de voz corto, apenas 2 minutos de frases vagas y silencios incómodos. «No eres tú, soy yo. Necesito espacio, estoy confundida». Para Samuel esas palabras no significaban nada. Solo eran códigos vacíos disfrazando el abandono. Los días siguientes fueron un descenso en espiral.
Cerró sus redes sociales, dejó de asistir a clases y apenas comía. Lo único que mantenía encendido era su laptop, que parpadeaba en la oscuridad de su habitación como un faro para su desesperación. Las noches se convirtieron en madrugadas sin fin, navegando por foros, viendo videos de teorías conspirativas, hundiéndose en la toxicidad de comunidades online donde el dolor era compartido y la venganza celebrada. Fue en una de esas madrugadas que leyó un comentario extraño en un foro semiabandonado. Si de verdad quieres castigarla, entra a la lista. Nadie queda impune en Navidad. El mensaje estaba acompañado por un enlace encriptado que requería Tor para acceder. Sin pensarlo 2 veces, instaló el navegador y configuró una VPN, algo que ya sabía hacer gracias a su historial en foros tech. La página tardó en cargar. Fondo negro, letras rojas parpadeando como luces navideñas. Bienvenido a la lista de los traviesos. Debajo, un texto ornamentado como postal. Santa lo ve todo. Ayúdanos a castigar a quienes han sido malos este año. La interfaz parecía un juego macabro. Había categorías divididas con nombres infantiles, pero con descripciones siniestras. Elfo en la estantería, burlas, memes, hackeos menores. Campus, doxing, arruinar reputaciones, sabotaje digital. Campos helados, sin descripción, solo una advertencia. Aquí no hay vuelta atrás. Pero la que más llamó su atención fue una en medio. El ladrón de trineos. Un subtítulo se desplegó al pasar el cursor. Para los que robaron tu alegría. Un regalo de vuelta. Samuel no necesitó más. Hacía horas que había estado preparando una carpeta con fotos de Katie, capturas de conversaciones, imágenes íntimas que alguna vez compartieron en confianza. Añadió sus perfiles de Instagram, Facebook y TikTok. También su ciudad, e incluso mencionó su lugar de trabajo, una tienda de ropa en el centro. No puso su dirección, algo en él aún creía que eso sería cruzar la línea. Presionó enviar. La página se recargó con un sonido de campanas y una animación de Santa riendo. ¡Oh, oh, oh! Gracias por tu regalo. No te preocupes, Samuel. Santa se encargará de los traviesos este año. No había opción para rastrear el envío, ni contacto alguno. Solo un foro de comentarios en donde otros usuarios compartían resultados sin nombres ni pruebas. Samuel no estaba seguro de qué esperaba. ¿Una filtración? ¿Una oleada de odio en redes sociales? ¿Una noticia viral? Pero durante los días siguientes no pasó nada. Revisaba a diario los perfiles de Katie, que seguían activos. Fotos nuevas, historias con amigas, promociones en la tienda. Ella estaba bien. Vivía su vida como si nunca lo hubiera herido. Eso lo enloquecía aún más. ¿Y si fue todo una farsa? Pensó. ¿Un juego para gente desesperada como yo? Hasta que, una semana después, tocaron la puerta de su apartamento. 2 oficiales de policía, cara seria, sin rodeos. ¿Usted es Samuel Ruiz? Sí, ¿qué ocurre? Queremos hacerle unas preguntas sobre Katy Delgado. Al parecer es su exnovia. Está desaparecida desde el sábado. No llegó a casa después de salir de compras. Samuel sintió un zumbido en los oídos. Su garganta se cerró por un segundo. Hace semanas que no la veo, no hablamos, terminamos. Le hicieron más preguntas, revisaron su teléfono, con su consentimiento, y se marcharon sin cargos. Pero desde ese momento, algo cambió en él. Cada día que pasaba sin noticias de Katy, el silencio pesaba más. Intentaba convencerse de que era una coincidencia, que su publicación no tenía relación, que ella simplemente se fue. Pero las dudas lo devoraban por dentro. Volvió a entrar a la lista. El foro había cambiado. Ahora había una nueva sección, regalos entregados con títulos sin nombres, solo fechas y emojis macabros. Buscó el día en que envió su información. Una entrada destacada lo recibió. La traviesa del trineo ha sido envuelta con cuidado. Tan y un comentario debajo. ¡Jo, qué dulce se veía en su saco! Samuel vomitó sobre el teclado. Cerró el navegador, apagó el router. Pero ya era tarde. No podía deshacer lo hecho. Cada noche soñaba con ella, con su voz, con su risa y con el saco. Los días siguientes fueron un infierno de paranoia. Revisaba las cámaras del edificio, desconfiaba de los vecinos y se sentía observado constantemente. No podía dormir, no podía comer. En su cabeza una frase se repetía sin cesar: la lista de los traviesos. Katy, debiste haber sido buena. Desde aquella visita policial, Samuel comenzó a experimentar una transformación sutil pero insidiosa.
Ya no era simplemente un joven dolido por una ruptura. Se había convertido en alguien a la defensiva, paranoico, encerrado en un mundo donde cada sombra tenía ojos y cada sonido podía ser una señal. Sentía que algo, o alguien, lo observaba, no desde la calle o desde su ventana, sino desde las profundidades mismas de la red. No podía dejar de pensar en la web. Volvía cada noche, como un adicto. Intentaba convencerse de que necesitaba respuestas, pero lo cierto era que algo más lo jalaba hacia ese lugar. Era como si la lista lo reclamara, como si no hubiera terminado con él. La página seguía activa, pero ahora parecía más viva, como si supiera quién era él. Al iniciar sesión, algo que ahora se hacía automáticamente, aparecía una animación nueva, una chimenea encendida, un pie de árbol decorado con objetos diminutos. Uno de ellos era una figura que se parecía a Katy, un muñeco de trapo con su misma ropa, su mismo peinado. Y debajo una leyenda: un regalo inolvidable para ti, Samuel, con cariño, Santa. Cerró la página de golpe. No podía denunciar, no podía contarle a nadie. Él mismo había subido la información, él mismo había hecho posible todo. Y aun si quisiera hablar, ¿cómo demostraría lo que vio? ¿A qué autoridad se le puede explicar que una página de la Deep Web convirtió su venganza en un asesinato ritualizado? El insomnio se volvió crónico. Su cuerpo se debilitaba día a día y con él, su mente. Comenzó a ver cosas. Primero, destellos. Luego, siluetas. Gente con gorros navideños mirándolo desde las ventanas o desde el reflejo de la televisión apagada. Cada vez que cerraba los ojos, la frase se repetía en su mente como un villancico diabólico. Katy, debiste haber sido buena. Katy, debiste haber sido buena. En una de esas madrugadas, incapaz de resistirse, entró otra vez. El sitio había cambiado de nuevo. Ya no era una simple base de datos criminal disfrazada de juego navideño. Ahora tenía animaciones, un mapa interactivo, incluso una sección de elogios donde usuarios dejaban reseñas de los castigos aplicados. Un texto lo sacudió. Hicieron exactamente lo que pedí. Solo quería que dejara de hablar con mi ex, y ahora ella no hablará con nadie más. Gracias, Santa. 5 estrellas, debajo, una firma. Usuario, Blitzenrules 87. Le temblaban las manos. Quería cerrar la ventana, pero el cursor se negaba a moverse. Sintió que alguien sujetaba su muñeca. No físicamente, pero con la misma fuerza. Una voluntad digital, una entidad que se extendía más allá del código, más allá de los servidores. La lista no era un simple foro, era un ecosistema, una red secreta de voluntarios, ejecutores, fanáticos, gente que no solo odiaba, actuaba, y lo peor, parecía que ya no podía salir. Esa misma semana, comenzó a recibir correos, cuentas anónimas, todos con asuntos inquietantes como: ¿ya preparaste tu carta este año? ¿Quién será tu próximo travieso? Santa no olvida. Uno de ellos contenía una imagen que lo dejó sin aliento. Era su rostro, dormido. La imagen estaba tomada desde fuera de su ventana, a varios pisos de altura. Al fondo, apenas visible, una figura con abrigo rojo y barba falsa, agitando una mano. El mensaje era claro. Él había cruzado un umbral. Ya no era solo un cliente de la lista, ahora era parte de ella. Pasaron los días, pero no el tormento. Empezó a ver publicaciones en otros foros donde se mencionaban leyendas urbanas sobre Santa Oscuro o la Campaña Roja. Historias de venganzas cumplidas a cambio de almas, de grupos secretos que ofrecían soluciones navideñas a problemas humanos. La constante en todos ellos era una página oculta, disfrazada de juego o cuento, accesible solo para quienes realmente deseaban herir a alguien. Lo peor fue descubrir que la lista de los traviesos no era reciente. Existía desde hacía más de una década. Cada diciembre, se reactivaba por ciclos cortos, atrayendo a usuarios desesperados. Y luego desaparecía como si nunca hubiese estado allí. Comenzó a encontrar testimonios similares al suyo. Historias de exnovios vengativos, jefes resentidos, estudiantes dolidos, que terminaron devastados por las consecuencias. Algunos terminaron en psiquiátricos, otros se suicidaron, unos cuantos desaparecieron sin dejar rastro, como si la lista también los hubiese envuelto. Una noche, su computadora se encendió sola. La pantalla negra brilló y apareció una frase: Samuel, ha pasado un año. ¿A quién quieres castigar ahora?
Debajo, una casilla vacía, y el reloj comenzó a contar regresivamente. Samuel no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. El contador en la pantalla era lo primero que veía al despertar y lo último antes de intentar dormir. 4 días, 13 horas, 22 minutos. La casilla seguía vacía. Cada día aparecían sugerencias automáticas, nombres al azar, rostros de gente que conocía, incluso el suyo propio. El sistema estaba vivo. Empezó a recibir mensajes en su celular, pese a que había cambiado el número. No queremos ponerte en la lista, Samuel. Vamos, escoge un nuevo travieso, Katy ya no puede jugar. Las reglas son claras. No puedes irte sin dar algo a cambio. Lo seguían, lo sabían todo. Una noche, encontró un sobre bajo su puerta. Adentro, una tarjeta navideña con música distorsionada que decía: «Te observamos desde el trineo, el saco está vacío». Y entonces entendió la mecánica perversa. Cada año, quienes participaron debían volver a ofrecer un nuevo travieso, o se convertían en uno. Samuel no quería saber qué ocurría con aquellos que no cumplían, pero ya no tenía fuerza, apenas salía de casa. No respondía llamadas. Su familia pensaba que estaba deprimido. No sabían que estaba al borde de desaparecer. Cuando el reloj llegó a 0, Samuel esperaba algo inmediato. Un golpe, una entrada forzada, un castigo. Pero no ocurrió nada, al menos no al principio. Esa misma semana notó que su reflejo en el espejo tardaba en imitar sus movimientos. Pensó que era por el insomnio, pero no. Algo estaba mal. Había noches en las que se veía dormido en el reflejo, aún estando despierto. Otras veía a Katy, mirándolo desde el fondo, sus ojos llenos de escarcha y tristeza. Una madrugada la computadora se encendió por sí sola otra vez. Esta vez la pantalla mostraba un campo nevado, con sacos apilados como regalos sin abrir. Uno de ellos tenía su nombre. La etiqueta colgaba con letras doradas. Travieso número 45, Samuel R. Sintió que algo se movía en la habitación. Se giró, pero no había nadie. Entonces, sonó un villancico distorsionado. La misma voz infantil que antes lo felicitó por su regalo. Samuel fue malo, muy malo este año. Y Santa lo sabrá. Corrió hacia la puerta. Estaba abierta, pero afuera no había pasillo, ni vecinos, ni luces, solo un paisaje de nieve, el mismo que la pantalla mostraba. Lo último que escuchó fue un sonido de pasos sobre la nieve y una risa profunda que no era del todo humana. Días después, la policía encontró su apartamento vacío. No había señales de lucha ni pruebas de salida forzada. El lugar estaba en orden, salvo por una laptop encendida, con una página oscura que mostraba un trineo. Sobre él un saco nuevo, con una etiqueta que decía Samuel R., entregado con éxito. No había nadie que pudiera entenderlo, nadie que supiera la historia completa, nadie que imaginara que en algún rincón oculto de la Deep Web, una entidad disfrazada de tradición navideña seguía recolectando traviesos, uno por uno. Y la lista aún estaba abierta, esperando al próximo corazón roto, esperando el próximo nombre. Todo comenzó como un experimento universitario. Marcos, un estudiante de informática de 21 años, siempre había sentido una mezcla de fascinación y escepticismo por los rumores sobre la Deep Web. Entre los pasillos del campus, no era raro escuchar leyendas urbanas sobre mercados ilegales, videos malditos y foros secretos donde supuestos asesinos compartían sus historias. Durante una noche cualquiera, entre cervezas y risas con sus compañeros de residencia, surgió el tema de Tor y la Hidden Wiki. ¿Nunca lo has intentado?, le preguntó Roberto, un tipo excéntrico que estudiaba criminología y al que todos apodaban el hacker del quinto. Lo he leído pero no me animo. Me da que todo eso es puro cuento o puro virus, respondió Marcos. Puro cuento no. Puro virus, tal vez sí, rió Roberto. Pero si sabes lo que haces, puedes entrar y salir como un fantasma. Esa misma noche, con la curiosidad al máximo, Marcos descargó el navegador Tor. La configuración fue sencilla, demasiado sencilla, pensó. Una vez conectado, accedió a la Hidden Wiki, el índice de enlaces más famoso de la Deep Web. Lo que encontró allí era una mezcla de absurdos, estafas y curiosidades. Libros prohibidos, blogs de conspiraciones, foros de hackers y, como no, tiendas de marihuana. Tras navegar un rato y sentirse confiado,
Compró una pequeña cantidad de cannabis a través de un sitio que aceptaba criptomonedas. La transacción fue fácil. 2 semanas después, el paquete llegó a su casillero, sin rastros, sin sospechas. Aquello alimentó su confianza y su imprudencia. Marcos empezó a pasar más tiempo dentro de Tor, como si fuera un universo paralelo que solo él conocía. Comenzó a hablar con otros usuarios, primero en foros, luego en chats privados. La mayoría de las conversaciones eran banales, pero poco a poco fue descubriendo puertas más oscuras. Un usuario llamado ND Triad le habló sobre una versión sin censura de la Hidden Wiki, con secciones ocultas a las que solo se accedía desactivando el filtro de contenido seguro. Lo hizo, y fue ahí cuando todo cambió. La nueva versión del sitio era otra cosa. Sin advertencias ni restricciones, se abrían enlaces con títulos explícitos. Desollamientos reales, colección 911 original sin censura, All the Gore, el sótano del dolor humano. Marcos dudó, pero la inercia de su curiosidad lo empujó. Entró al último enlace. All the Gore no era una página estática. Era una sala de chat incrustada en una interfaz negra, apenas iluminada por letras rojas y un listado de usuarios activos. Había nombres como Bonecracker, Funeral Box, Admin 1 y Culture 045. Lo primero que vio fue una imagen, insertada sin censura, una mujer atada, visiblemente herida, con los ojos llenos de terror, acompañada de un mensaje: otra más para la colección, grabada anoche en mi cabaña, se llama Carla pero ya no importa. El mensaje lo firmaba Culture 045. Marcos sintió un vuelco en el estómago. Le costó saber si era real. Los demás usuarios respondían con emojis grotescos, aplausos virtuales y frases como «arte puro» o «quiero el audio». Durante los días siguientes regresó al sitio, cada vez más atrapado entre la repulsión y la necesidad de entender qué estaba viendo. Los usuarios compartían imágenes, relatos detallados de crímenes, hasta fragmentos de videos. Era demasiado, lo sabía. Pero una parte de él necesitaba comprobar si todo aquello era real, o un montaje de locos con acceso a efectos especiales y Photoshop. Una noche, completamente solo en su habitación, vio algo que lo quebró. Un nuevo post de Culture 045. Era un video, apenas de 40 segundos, con el rostro de una joven aterrorizada. El archivo tenía nombre: Previernes Culture.mkpa5. En la descripción decía: pronto sabrán lo que es arte real. Escogía la próxima por sus ojos tan vivos. Se llama Julia Marcos, no pudo más. Escribió en el chat entre el temblor de sus manos: están enfermos. Lo que hacen es criminal. Ya verán cuando alguien los denuncie. El chat se detuvo. Una pausa fúnebre, como si todos hubieran volteado a mirarlo. Pasaron 3 segundos y alguien escribió: Admin 1. Sabemos quién eres, Marcos. Se le heló la sangre. Salió del chat. Cerró Tor. Desconectó el wifi. Apagó el ordenador. Pero no pudo dormir. Cada crujido, cada sombra en su cuarto lo sobresaltaba. A las 3 de la madrugada, su laptop, apagada, se encendió sola. La pantalla parpadeó y se activó la cámara. En el monitor vio su propio rostro mirando horrorizado. Corrió a cubrir la lente. El sistema operativo lanzó un mensaje emergente: ¿nos ves ahora? Encendió su teléfono para pedir ayuda. No tenía señal. Luego llegaron los mensajes: ¿querías jugar al héroe? No llames a la policía o Julia morirá esta noche por tu culpa. Bloqueó el número. Otro mensaje llegó desde otro remitente: activa el programa. Lo acabamos de instalar por ti, o serás el siguiente. Se dio cuenta entonces de que su equipo había sido infectado con malware. Intentó usar otro dispositivo, pero todos estaban comprometidos. El virus se había propagado como fuego. Hasta su impresora escupió una hoja con una imagen, la chica del video, y un plano de su propio edificio. Desde su ventana vio una silueta en la calle. Alguien parado frente a su apartamento, bajo una farola. No se movía. Volvió a conectar el wifi buscando eliminar el virus, pero todo parecía controlado remotamente. El cursor se movía solo. Carpetas se abrían, archivos eran borrados. Finalmente el escritorio se vació y apareció una sola carpeta nueva. Tu final entró. Solo había un archivo: livenow.strm. Marcos no sabía si abrir el archivo. Sus manos temblaban mientras observaba el nombre del video: Live Now STRM.
Al final, como hipnotizado, lo hizo. La transmisión comenzó con interferencias, líneas grises cruzando la pantalla, y luego un plano fijo de un sótano mal iluminado. En el centro, atado a una silla metálica, había un niño de no más de 10 años. Su rostro estaba cubierto con una venda ensangrentada. Lloraba. Una figura enmascarada entró en escena, portando un cuchillo quirúrgico. No hablaba, pero frente a la cámara colgaba un cartel pintado a mano. ¿Estás disfrutando, Marcos? Marcos se apartó de la pantalla. Vomitó sobre la alfombra. La transmisión seguía. Las notificaciones no paraban. Llegaban desde una app desconocida que apareció súbitamente en su celular. Si cierras la ventana, el niño muere. Si tomas una captura, el niño muere. No hagas nada, estúpido, Marcos. En ese momento entendió que estaba atrapado, que lo habían convertido en testigo y rehén a la vez. Ya no era solo un espectador morboso, ahora era parte de ese mundo. No sabía qué era peor, ver el horror o no poder hacer nada para evitarlo. Las luces de su apartamento comenzaron a parpadear. Intentó apagar el router, pero estaba bloqueado con una contraseña que no había puesto él. Los ventiladores internos de su laptop rugían como si fueran a explotar. Todo estaba bajo su control, pero no bajo su poder. Recibió una llamada. El número era local. Contestó con voz temblorosa. ¿Hola? Una voz metálica, distorsionada, respondió. ¿Sabes cuántos como tú hay ahora mismo viendo esto sin hacer nada? Colgó. Corrió al baño y abrió el grifo. Se lavó el rostro una y otra vez esperando despertar. Al regresar a su cuarto, el video había cambiado. El niño ya no estaba. En su lugar, una pizarra colgaba con un nuevo mensaje. Ahora es tu turno de entretenernos. De pronto, su celular vibró. Alguien había enviado mensajes a todos sus contactos. Padres, amigos, profesores, incluso a su exnovia. Capturas del sitio All the Gore, con el nombre de usuario que él había usado, y el video del niño llorando. El mensaje era claro. Marcos disfruta esto. Él nos lo pidió. El horror se transformó en pánico absoluto. Estaba siendo incriminado. Buscó apoyo en su amigo Roberto, el mismo que le había hablado de la Deep Web. Le escribió por Telegram adjuntando todo lo que tenía. A los 10 minutos Roberto respondió: «Borra todo, ya no puedo ayudarte». «¿Qué? ¿Por qué?», gritó Marcos en voz alta como si esperara una respuesta del vacío. Y la respuesta llegó. Desde la laptop, una voz en vivo se activó. No era grabada, era directa. Roberto también estuvo aquí, pero eligió callar. Tú no, tú quisiste jugar al héroe. Marcos retrocedió. Las luces del pasillo parpadearon. El timbre sonó, una vez, luego otra, luego golpes en la puerta. No eran toques suaves, eran puñetazos. Intentó llamar a la policía, pero la línea fue interceptada. En la pantalla del teléfono apareció: «No hagas eso». Tomó un cuchillo de la cocina. Temblando, se arrastró hacia la puerta y miró por la mirilla. Un hombre de traje negro y máscara blanca estaba parado justo frente a ella, inmóvil. En su mano, sostenía un celular. Lo levantó. En la pantalla, Marcos vio su propia cara. Retrocedió. Cerró todas las ventanas. Puso muebles frente a la puerta. Encendió la televisión esperando distraerse. Pero no había señal. Solo ruido blanco. Hasta que la pantalla se tornó negra. Y apareció su rostro, en vivo, desde su laptop. Como si todo su departamento fuera ahora una sola cámara de tortura. La pantalla mostró otro mensaje. Sigue las instrucciones. Paso 1. Ejecuta el archivo que hemos subido a tu sistema. Buscó en su escritorio. Ahí estaba. Su renderme.exe. No quería hacerlo. Pero si no lo hacía, sabían cómo hacerlo quedar como culpable. Sabían cómo encontrarlo, cómo dañarlo, cómo destruir su vida. La paranoia era total. Intentó escribir una nota de auxilio en un cuaderno, con la idea de mostrarla por la ventana. Pero al abrirla se encontró con algo imposible. Ya había una nota escrita en ella. «No pierdas tiempo escribiendo, mejor entretenos». Se le cayó el bolígrafo. Ya no sabía qué era real y qué no. El miedo había tomado forma de alucinación. Cada rincón del apartamento parecía mirarlo. El timbre volvió a sonar, esta vez 3 veces seguidas. Luego, silencio. Abrió lentamente la cortina. El hombre enmascarado ya no estaba, pero había un sobre pegado a la puerta. Lo tomó. Adentro, una USB negra sin marcas. La insertó en una laptop vieja que tenía guardada. Dentro había un solo archivo,
un documento titulado Confesión Obligada. Al abrirlo, leyó el encabezado. Yo, Marcos Aizey, declaro haber participado activamente en la distribución de material audiovisual de carácter criminal y pederasta. La confesión estaba escrita con detalle, incluyendo fechas, supuestas víctimas, seudónimos de otros usuarios y hasta direcciones IP falsas. Era una trampa legal perfecta. Si ese archivo llegaba a las autoridades, él estaría acabado. La laptop vieja se apagó sola. Al volver a encenderla, ya no arrancaba. La USB también estaba vacía. A las 2 de la madrugada recibió una nueva llamada. La misma voz, distorsionada, esta vez más burlona. Ya casi terminamos, Marcos. Un último espectáculo, y te dejaremos ir. Y entonces un nuevo video comenzó. Esta vez, grabado desde afuera de su edificio. Se veía su ventana, con él asomado, en tiempo real. Fue entonces cuando entendió que ya no había ninguna separación entre el mundo digital y su vida real. Marcos retrocedió del vidrio como si su ventana se hubiera convertido en un ojo. No sabía si salir corriendo, destruir sus aparatos o simplemente rendirse. Pero la palabra que aparecía en todas las pantallas que poseía era una sola. Obedece. El mundo exterior parecía lejano, inalcanzable. La calle estaba desierta. Nadie contestaba sus mensajes. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de su apartamento, aislado del resto del mundo. Solo quedaban ellos. All the gore. La laptop volvió a emitir sonido. Esta vez, la voz era la de una mujer. Su tono era suave, casi maternal, pero no menos escalofriante. Ahora vas a ver lo que ocurre con los héroes. Presta atención. El video comenzó. Era una transmisión en directo, pero no de un sótano oscuro como antes. Era una sala bien iluminada, como un cuarto de interrogatorio. En el centro, esposado a una silla metálica, estaba un rostro familiar. Roberto, su compañero, el que le había mostrado cómo acceder a Tor. Marcos gritó: ¿Qué mierda hacen? ¡Déjenlo! En la pantalla, Roberto levantó la cabeza. Tenía un ojo hinchado, la boca ensangrentada. Y entonces habló. No los desafié, solo los ayudé. Perdóname, Marcos, no quería esto. Un golpe seco apagó su voz. El video se cortó. Luego, otra carpeta apareció en el escritorio de Marcos. backupfinal.zip. Al abrirla, se encontró con un archivo encriptado, con cientos de imágenes, videos y documentos que simulaban una red de tráfico en la que él era el nodo central. Era una condena digital fabricada, pero tan convincente que ni un jurado lo dudaría. En segundos, todo ese contenido comenzó a replicarse automáticamente. Google Drive, Dropbox, Mega, incluso carpetas de la nube universitaria. Cualquier lugar donde había iniciado sesión alguna vez, ahora era un nuevo almacén del horror. Intentó borrarlo todo, pero no tenía permisos. Intentó apagar el router, pero ya lo habían bloqueado físicamente. Cada intento de defensa era inútil. Fue entonces cuando pensó por primera vez en una salida radical: el suicidio. No por cobardía, sino porque pensó que era la única manera de detener la tormenta. Pero justo cuando iba a escribir una carta de despedida, escuchó un sonido en su puerta. Esta vez no era un golpe. Era una clave numérica siendo ingresada. El cerrojo electrónico comenzó a parpadear. Se desbloqueó, corrió al armario, tomó el bate de béisbol que tenía desde el colegio y se atrincheró tras la puerta del baño. Escuchó pasos, pausados. No uno, sino varios. Eran por lo menos 3 personas. Sentía sus respiraciones. Marcos, susurró una voz masculina desde el pasillo. Ya estamos aquí, solo venimos por lo que nos debes. Y entonces, silencio. Solo el zumbido eléctrico de la laptop y los latidos de su corazón. Pero cuando finalmente empujaron la puerta del baño, irrumpió otro sonido. Policías. Policía, al suelo, arma en mano. En segundos el apartamento se llenó de agentes encapuchados. Marcos gritó, cayó al suelo. Los invasores fueron reducidos. En el forcejeo, una máscara cayó. Era Culture 045. Su rostro era común, un tipo cualquiera. Ni monstruo, ni bestia. Solo un hombre, pero con ojos vacíos. Los agentes aseguraron el perímetro. Le dijeron a Marcos que habían sido alertados por rastros de tráfico ilegal vinculados a su cuenta universitaria, que lo estaban investigando como sospechoso.
pero que, al notar la actividad anormal, intervinieron de emergencia. Culture 045 y Admin 1 fueron arrestados. El sótano donde torturaban fue localizado. El niño del video fue rescatado con vida. También se encontraron decenas de discos duros, grabaciones y confesiones automáticas. Los agentes habían estado monitoreando las redes desde hacía meses, pero necesitaban una pieza final. Y Marcos, sin saberlo, había sido el catalizador. Días después, sentado en una sala blanca con psicólogos y agentes, Marcos no podía hablar. Sus manos seguían temblando. Sus noches eran un desfile de pesadillas. Había sido liberado de los cargos, absuelto y reconocido como víctima forzada. Pero nada de eso borraba las imágenes, ni el sonido de los gritos, ni la presencia de esos ojos detrás de la máscara. Volvió a su casa semanas después. Todo estaba sellado. Quemó su laptop, cambió su número, destruyó su router, pero aún sentía que alguien observaba, que en algún rincón del mundo otra sala de chat lo tenía registrado. Un día en la universidad, al abrir un libro de texto que había dejado en la biblioteca, encontró una nota dentro. Era un papel doblado en 4 con una sola frase escrita: «La próxima vez, no serás tan afortunado». A uno se levantó de la silla, sudando. Miró a su alrededor. Nadie lo miraba, nadie sabía, pero él sí. Desde entonces, no volvió a conectarse a Tor. No volvió a curiosear. Y cuando alguien mencionaba la Deep Web en una conversación casual, Marcos no decía nada, solo observaba, y por dentro, temblaba.